ingeniería química, como estaba primero, empezó por eso, me dice, ingeniería química, me parece que es una buena profesión, pero te toca ser siempre empleado. Mira la visión que tenía mi papá, ¿no? Te toca ser siempre empleado, trabajar en una fábrica y todo eso, entonces ahí emprender tú en algo propio tuyo va a ser más difícil. Luego dice medicina. A ver, tu hermano mayor, mi hermano mayor en ese entonces estudiaba medicina, está estudiando medicina. ¿Para qué vamos a tener dos médicos? Mejor sigue odontología. Y en la odontología he visto que es una profesión buena, ganan súper bien, es lo que más me gustó. Y, ¿cómo se llama? Y además puedes emprender en tu propio consultorio y te individualizas y eres independiente y no eres empleado. Así es que yo te aconsejaría odontología. Ese fue el primer motivación para yo seguir esa profesión, ¿no? Esta profesión. Luego, el segundo elemento que fue es que una compañera de mi colegio, yo estudiaba en un colegio fiscal mixto, había una chica que me gustaba, ¿ya? Y decidió ella también estudiar odontología, entonces tenía la segunda motivación. Claro. 2 por 1. 2 por 1. Esa fue mi segunda motivación. Lamentablemente la chica solo estuvo el primer año y se retiró y de ahí ya no nos quedamos como amigos, nunca pasó nada, ¿no? Pero fue una motivación, o sea, entonces cuando tú entras, yo entré a estudiar en ese entonces odontología había solo en la Universidad Central, no es como ahora hay en algunas universidades. Pero en ese entonces te hacían varias pruebas y una de ellas era pruebas de habilidad manual, ¿no? Y fue la que me fue muy bien, porque en odontología realmente el odontólogo debe tener habilidad manual. Entonces hice la prueba, había unas cosas que hacer y me fue bien, fue la mayor nota que saqué y bueno, eso fue, ya me di cuenta que por ahí iba el tema y justo coincidió que antes ya de inscribirme en la universidad fui a parar al dentista, al odontólogo. Y el doctor que me atendió, me acuerdo en la clínica se llamaba, yo vivía antes por el centro de Quito, y la clínica se llama oigan, ustedes me están sacando solo con 2 preguntas, un montón de... Se me está viniendo como una telenovela. Este es el lugar, Doc. Sí, creo que el ambiente lo tienen así para eso. Entonces, resulta que se llamaba Clínica Dental La Merced, creo que era La Merced. Y quedaba por el centro de Quito. Entonces me atendió ese doctor y me pareció súper chévere el doctor, bien puesto y todo, atendía y todo eso, ¿no? Y vi la clínica bien bonita para ese entonces, toda una organización, y me hice amigo de ese doctor, pues, ¿no? Y él me atendió y me trató un problema que tenía en ese momento. Ya hubo otra motivación. Entonces yo creo mucho en Dios. Dios fue poniendo varios elementos positivos para que yo tome esa decisión final de inscribirme y entrar en la profesión. Y la última motivación es que había más mujeres que hombres. Entonces había mucha que entretener la mirada, ¿no? Habían chicas muy bonitas en ese entonces. Dios fue bueno contigo entonces, exactamente. Él proveerá. Así es. Entonces, creo que fue una lluvia de pistas que me fueron animando a seguir la profesión y ya desde el inicio le cogí cariño, ¿no? al estudio, a lo que se iba haciendo y pues bueno, creo que por ahí empezó el cómo yo me metí en este tema de la odontología. ¿Cuál puede ser una grata sorpresa, como este dicho que estaba buscando cobre y encontró oro? Porque ahorita nos acabas de exponer las motivaciones iniciales, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo que esta carrera se convirtió en algo mucho más grande, uh-huh, luego de muchos años. Para muchos es visto como un arte, es visto como aumentar la autoestima, cosas mucho más grandes que tener una buena dentadura, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, no sé, en este camino, sea en los estudios, sea después, ¿cuál fue este primer choque con, es algo más, uh-huh, que tener una linda sonrisa? Ya, para que ustedes tengan una idea, mi primer golpe fuerte para saber si esto era lo mío fue en una práctica de cirugía. Teníamos una profesora de cirugía
que era una eminencia, pero producía terror. O sea, era de esas docentes que se aprende, pero a rajatabla, ¿no? O sea, ni qué militar. Ya. Entonces ella te ponía a hacer la práctica y tenías tú que poner la anestesia por primera vez a un paciente y te enfrentas a ese reto con todos tus compañeros alrededor y la profesora viéndote así, ¿no? Como Hitler, así, pero con una mirada profunda. Y entonces tú te tiembla todo, tienes pánico y no sabes qué hacer. Entonces ahí tienes que tranquilizarte y es lo que hice. Me tranquilicé, me puse a pensar y claro, la doctora como que tenía un poco de preferencia a los hombres, ¿no? Que a las mujeres, porque con las mujeres era más drástica todavía. Con los hombres como que decía, a ver, tranquilícese Jimmy, a ver, coja el carpool, y ya, entonces empecé, ya me tranquilicé, respiré profundo y cogí y todo lo demás. Quizás lo que siempre me sirvió es que mi papá tenía un colegio nocturno, era dueño de un colegio nocturno, y yo empecé siendo profesor a los 18 años de gente mucho más adulta, 17 años, perdón, mucho más adulta que mí. Entonces yo tenía alumnos y alumnas de 50 años, de 45 años, yo tenía 17 años. Wow. Entonces yo aprendí a controlar mis emociones desde muy chiquito, por eso. Y mi papá me fue instruyendo en eso, ¿no? Entonces cuando yo estuve en ese momento, comencé a usar todo ese bagaje de experiencias que tuve como docente y listo, cogí, plin, a la boca, me acordaba todo el protocolo, eso siempre he sido muy, muy prolijo, o sea, siempre soy A, B, C, D. No quiere decir que no razone, pero pienso y estoy seguro que cuando tú vas a hacer alguna acción, sobre todo en la profesión, si te basas en un protocolo y lo haces bien hecho, el éxito es real, ¿no? Entonces yo cogí, pim, pac, y anestesié. Me acuerdo, era una anestesia troncular para anestesiar una hemiarcada de la mandíbula, ¿ya? Entonces cogí y, claro, obviamente estudié anatomía y todo eso, y sabía que me iba a tocar eso, y plin. Esa fue mi primera experiencia en donde el miedo lo empecé a controlar y en donde me sentí, cuando terminé de anestesiarle y la persona que estuvo de paciente sintió la anestesia y la doctora hizo las pruebas y obviamente me puso un 10. ¡Wow! Chuta, me sentí realizado. De aquí soy. Claro. ¿No? Y definitivamente cuando yo empiezo ya a atender pacientes en cuarto año, es cuando realmente me doy cuenta que esto era lo mío. Realmente me di cuenta que Dios nos da un don a cada uno y ese era mi don. Pero dentro de ese don había un don más, que era el hecho de que no solo era el calzar un diente, el extraer una pieza, el hacer una prótesis, sino que descubrí que ya cuando estaba en quinto año, que me causaba mucho placer lograr mejorar la sonrisa del paciente. O sea, yo ya desde chiquito en la universidad ya me di cuenta de eso,